consideramos que desde el punto de vista de derechos humanos es algo que el país debe evolucionar y estamos haciendo presencia en nombre desde el punto de vista de salud y de derechos humanos para que el país conceda la igualdad de todos los seres humanos. Es importante ver que la comunidad, al igual que cualquiera, tenemos derechos y tenemos que conseguir una equidad en todos los sentidos. La importancia de la movilización del día de hoy es hacer presencia, decirle a la Corte que aquí estamos, de que no nos vamos a conformar con una unión solemne como le pusieron el nombre de ellos, sino que queremos un matrimonio, queremos que se nos reconozcan la igualdad plena de todos nuestros derechos. Es súper importante porque primero pues es apoyar a la comunidad, apoyar a las familias diversas, apoyar el querer demostrarle a la gente que pasa que esto es defender nuestros derechos, defender los derechos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Sofá, el programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Estamos esta noche en Maloca, en la localidad de Fontibón, y vamos a hablar sobre el matrimonio igualitario, específicamente sobre la audiencia pública que se realizó en la Corte Constitucional la semana pasada. Antes de eso, los invito a que reporten sintonía en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como El Sofá Capital, una sola palabra. Y además quisiera enviar un fuerte y sentido saludo a nuestros amigos de la organización Caribe Afirmativo en la costa. Ellos hacen un trabajo estupendo contra la discriminación en ese sector de Colombia. Bueno, entremos en materia entonces. Les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, una organización de suprema importancia en este tema. Bienvenida al Sofá, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de que estuviera aquí. Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, vamos al grano entonces. Marcela, la Corte Constitucional entonces realizó una audiencia pública la semana pasada. Esto es, digamos, para los ciudadanos normales, ¿qué quiere decir una audiencia pública? ¿Cuál es la importancia de esta audiencia pública? Porfa, cuéntenos. Sí, pues como su nombre lo indica, es pública. Nosotros creíamos que era importante que el país diera un debate con todas las posiciones, que fuera un debate en el que pudiera participar todo el mundo, no solamente yendo a la audiencia, pero también siguiendo la transmisión a través de televisión, pero también siguiéndola a través de redes sociales. Para nosotros y para nadie es un secreto que el magistrado Pretel llevaba una ponencia negativa sobre la discusión de matrimonio en la Corte. Era necesario sacarlo de ese magistrado, de esa oficina, digamos, y llevarlo a una discusión en sala plena. Y además de la sala plena, por eso le pedimos una audiencia a la sala plena de la Corte Constitucional para que el país debatiera sobre este tema, que no solamente favorece a gays, lesbianas, bisexuales y personas trans, sino que definitivamente sí contribuye a avanzar en la democracia en Colombia. Le voy a contar mi impresión. Yo estuve en la audiencia, me pareció un lugar estupendo, magnífico, de discusión, de debate de ideas, en donde respetuosamente unos y otros pues exponían su posición. ¿Por qué por fuera de estos escenarios, desde mi punto de vista, se vienen dando estos debates de manera tan beligerante, a veces odiosa, con descalificativos? ¿Por qué no podemos tener ese debate? ¿O por qué más bien este tema genera estas emociones tan fuertes? No sé, yo creo que es miedo, es mucho miedo, y a veces cuando uno lleva el debate como a la vida cotidiana y lo saque de lo abstracto, porque finalmente en la Corte estamos discutiendo argumentos jurídicos, argumentos constitucionales, no es si yo opino que está bien y yo creo que está bien y yo creo que moralmente, porque realmente no es el espacio para dar esas discusiones, pero me parece bien si se da en la familia, si se da en la calle, si es un poco más beligerante, si es un poco más fuerte, porque yo creo que vale la pena también aprovechar esos debates no insultantes, pero sí fuertes, y sí, bueno, ok, yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por estas razones, y también por la religión, y también porque moralmente no puedo. Me parece que también hay que darlo siempre y cuando pues se dé en un medio de respeto, pero creo que sí es importante aprovechar estos escenarios para educar. Volvamos a la audiencia pública. La primera audiencia pública sobre este tema se realizó, si no me equivoco, en 1997. ¿Qué ha cambiado desde ese entonces hasta acá? Pues en el año 1996 en Bogotá no se podía ser docente, o en el país no se podía ser docente y ser gay o lesbiana porque era motivo de despido. Creo que ha cambiado mucho el país. En ese momento ni siquiera las parejas del mismo sexo tenían ningún derecho. En este momento, a partir del 2007, tienen todos los derechos.
Creo que la Corte Constitucional fue mejorando su jurisprudencia. No había un gobierno que apoyara este tema, no había un debate internacional, no había una academia que también se hubiera apropiado del tema. Creo que en ese momento recientemente había dejado de ser considerado un trastorno o una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Creo que era otro el debate en el país, creo que era otro el momento, la visibilidad. Por ejemplo, si bien en esta audiencia tristemente tuvimos una pareja que solamente dio su testimonio pero no su cara, pues en esa audiencia llegó una maestra con una máscara negra que fue súper impactante para los magistrados, que tuvieron que pedir permiso para que no diera la cara, y realmente era que el estatuto docente estaba vigente y ella era docente, o sea que había razones para despedirla por esa razón. Marcela, ¿y cuál es el fallo que se está esperando esta vez de la Corte Constitucional? ¿Qué tiene que hacer la Corte? Tomar una decisión, decir, le toca al Congreso o ella misma es legítima. Entonces, durante la audiencia que discutíamos, ¿es el matrimonio o es otra figura? ¿Es la Corte legítima o simplemente debe ser el Congreso como siempre? Esos fueron los temas. ¿Qué esperamos? Que la Corte diga que es legítima, como ha sido en otros temas, en aborto, en eutanasia, o sea, no es la primera ni la última vez que la Corte lo va a hacer. El hecho de que la Corte tome una decisión ahora no quiere decir que el Congreso no lo pueda hacer en el futuro, sigue habilitado para hacerlo cuando lo quiera hacer. Y ese fue el debate entre los opositores, unos decimos que sí, es matrimonio, otros dicen que es unión, unos dicen que hay que ser Congreso y otros dicen que es la Corte. Los más extremistas dicen que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, entonces veamos esta nota que hicimos sobre los argumentos que se expusieron a favor del matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Veamos. Lo primero que quisiera enfatizar es que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 17.2 que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas. Y esta es la parte que es más importante, es la segunda parte del 17.2, que señala en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta convención, el que está plasmado en el artículo 24, que establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a la igual protección. El Congreso colombiano no ha promulgado leyes sobre la materia y esto genera una situación de incertidumbre que atenta contra los derechos de las parejas del mismo sexo. En este sentido, curiosamente, el Tribunal Europeo, en el caso Oliari, señala lo siguiente, comillas, la necesidad de recurrir reiteradamente a los tribunales nacionales para exigir un trato igualitario con respecto a cada uno de los diversos aspectos que conciernen a los derechos y obligaciones entre una pareja, equivale de por sí a un obstáculo no menor a los esfuerzos de los peticionantes por conseguir el respeto de su vida privada y familiar. ¿Cómo va a ser una Corte Nacional para superar el déficit de protección internacional que genera que una pareja del mismo sexo no pueda casarse cuando quiere fijar residencia, por ejemplo, en Holanda, donde está reconocido el matrimonio para parejas del mismo sexo? Eso es jurídicamente imposible. El documento que se han inventado las notarías es, para mí, pedagógicamente hablando, un hueco legal. Y no podemos decir que hay una garantía de derechos cuando no se sabe qué repercusiones puede tener un hueco legal. Igualmente no sabemos en el tema de salud, de pensión, si con base en eso podemos hacer una afectación a vivienda familiar, si se puede llevar a cabo la afiliación como compañero o compañera. Honorables magistrados y magistradas, le queremos hoy compartir nuestra historia de amor, la cual inició como muchas otras historias de muchos otros seres humanos. Empezó con un encuentro casual, un encuentro que la vida nos prodigó para que nuestras almas, corazones y vidas se conocieran, se amaran y se dieran el permiso de buscar juntas la felicidad. Créanme que no fue fácil, entre otras cosas porque como directora de educación no podía decir que tenía una relación con una persona transgénero. Era pecado. Iba a recibir presión y señalamiento de la sociedad. Aún así, motivados por un sentimiento de amor profundo, decidimos unir nuestras vidas, formar una familia, casarnos y ser visibles para el mundo como familia, como seres que se aman, se respetan y están llamados por sus convicciones y por los roles sociales que desempeñan a ser transparentes, a vivir con dignidad y a sentirse para el mundo y ocupar un lugar en él. Hemos enfrentado trabas legales, señalamientos del juez que nos casó, injurias del notario municipal,
frecuentes vituperios y expresiones despectivas en las emisoras locales y muchas veces en la misma calle. Hoy nos encontramos aquí frente a ustedes con humildad, con sencillez, pero con mucha dignidad. Y vinimos a contarle que estamos casados, que somos un matrimonio y que somos una familia. Ustedes tomarán la decisión de continuar la discriminación o reconocer la igualdad en medio de la diferencia. Les pedimos que no anulen nuestro matrimonio y que nos extiendan los derechos constitucionales y civiles que tienen todos los matrimonios en Colombia. Hay alguna cosa que sí nos ha preocupado mucho de los ataques que hemos recibido y son discursos maquillados con ley o constitución, pero detrás lo que hay son fundamentalismos religiosos que azotan la democracia y que no permiten las libertades ni un Estado social de derecho. Ustedes saben, la democracia no es el poder de las mayorías. De serlo, las mayorías aplastan a las minorías. Todas las minorías, políticas, sociales, étnicas, religiosas y sexuales. Solamente existe la democracia cuando se reconoce y se legitima a las minorías. Las minorías estamos aquí pidiendo un reconocimiento y que esta magistratura reconozca que estamos viviendo en un Estado social y democrático. La Constitución colombiana es una carta de derechos abierta. La Constitución en el artículo 94 dice que no se negarán aquellos otros derechos que sin estar reconocidos en la Constitución colombiana son inherentes a la dignidad humana y el acceso a la institución matrimonial es un derecho inherente por parte de las parejas del mismo sexo. Desde la Subdirección para Asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social, se promueve el ejercicio y goce de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgeneristas e intersexuales. Regresamos al sofá, el programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como El Sofá Capital, una sola palabra. En YouTube también nos encuentran El Sofá Capital, ahí están todos nuestros capítulos. Continuamos hablando sobre la audiencia pública que tuvo lugar en la Corte Constitucional la semana pasada, fue el 30 de julio. Marcela, esa audiencia empezó con un testimonio, desde mi perspectiva, muy conmovedor, muy ilustrativo de lo que pasa. Son dos señores, William y Julio, llevan 35 años juntos, por fin se pudieron casar en 2013. La particularidad de su testimonio es que no dieron la cara, estaban ocultos porque ellos consideraron que por temas de seguridad no podían exponer su orientación sexual. Más allá del debate jurídico que hace que los abogados estén felices con este cuento, ¿cuál es el impacto de no haber legislado el matrimonio igualitario en Colombia hoy en día? Una vez tuve una conversación con una persona y me decía, ¿de verdad el matrimonio es algo que necesitan las parejas del mismo sexo o eso es un capricho activista incluso de Colombia Diversa? Lo que logramos demostrar es que sí hay un déficit de protección, es decir, que si uno no accede a la figura del matrimonio tiene menos derechos, porque es una figura, por ejemplo, que es reconocida internacionalmente. El único contrato que resuelve el tema del estado civil, que te cambia el estado civil en tu registro civil de nacimiento, es el matrimonio, no hay otra figura que haga esto. Entonces no es un capricho por la igualdad. Además, bueno, y si tenemos un capricho por la igualdad, es un capricho muy bueno, nosotros no queremos que nos traten distinto. Y hay una cosa muy importante y es que la Corte tiene que demostrar por qué no es discriminatorio, por qué es constitucionalmente válido en la Constitución Política de Colombia que las parejas del mismo sexo tengan otro nombre. Y eso no es si yo estoy de acuerdo, si me parece, es demostrando constitucionalmente por qué no sería inconstitucional que nosotros tuviéramos otro nombre. Y eso es una discusión bien interesante. Bueno, eso es un tema de igualdad, es decir, hay un derecho y nosotros y nosotras queremos acceder a él igual que a todo el mundo. Es un tema de igualdad y es un tema de protección. Es decir, yo quiero tener el mismo nombre
pero también los mismos derechos. Entonces, porque si no tengo los mismos derechos, tengo lo que ellos llaman un déficit de protección, es decir, tengo menos protección que la que tienen otras personas. Y realmente ahí el tema de protección, que es el que la Corte ha tomado, digamos, históricamente, es, ok, ustedes merecen la misma protección, pero el tema de la igualdad se lo ha tomado como más lentamente. Marcela, yo quisiera remitirme a la historia de los movimientos LGBTI cuando arrancaron hace 30, 40 años. Pues eran muchísimo más revolucionarios. Todo este movimiento queer quería acabar con todas las instituciones, el matrimonio, etcétera. ¿Dónde quedó ese espíritu así como de rehacer la sociedad para acabar con el machismo dominante, patriarcal? No, yo digo que sigue vigente, es decir, yo creo que aquí se está luchando por una figura legal, aquí no se está avalando el matrimonio, entre otras cosas porque el matrimonio no es lo mismo que significaba en los 60 ni en el 1887 cuando legislan sobre el Código Civil en Colombia, es decir, el matrimonio es una figura que ha cambiado históricamente, era una figura de sujeción de las mujeres y los niños y las niñas, era una figura que era indisoluble, en este momento existe el divorcio, por ejemplo, era una figura donde no se podía hablar legítimamente de la violencia contra las mujeres porque el Estado no podía meterse ahí. Yo creo que no estamos hablando de la misma figura del matrimonio, no estamos diciendo que sea obligatorio, estamos diciendo simplemente que haya libertad para escoger. Y creo que eso también, en eso se fundamentó la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, es en la libertad de escoger. El Estado no me puede imponer a mí una única figura ni me debe imponer qué es lo que cómo quiero vivir. Yo tengo la libertad bajo este Estado de escoger cuál es la figura que más me protege y decidir si la quiero hacer o no la quiero hacer. Ahora, creo que la revolución sigue vigente, creo que la revolución sigue vigente en qué tipo de pareja quiero construir, en qué tipo de relación amorosa, en qué tipo de acuerdo amoroso quiero construir. Yo creo que, ahora sí se me hace raro que estén definiendo tanto el matrimonio, o sea, si les parece que en la entrada de las parejas del mismo sexo a la sagrada figura del matrimonio, que ha sido más interesante cuando lo hemos discutido, porque el matrimonio de un momento a otro es lo más sagrado, cuando conviene, cuando no conviene ya la gente ni se casa, solamente los gays y las lesbianas se quieren casarse, o si no es un mero contrato civil que no sé qué es lo que está pasando con eso, no se pasa de un mero contrato civil a una figura súper importante. Sí, pero ¿por qué es tan importante para ustedes el matrimonio? Sí, pero ¿por qué es tan importante para los heterosexuales? Algo pasará ahí, y realmente es hasta curioso, es tanta la pelea por el matrimonio que están dando las personas en contra, que se vuelve hasta revolucionario. O sea, es como... Bien. Bueno, Marcela, vamos a hacer una pausa y regresamos en contados instantes. No se despeguen de Canal Capital, Televisión Más Humana. Los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual, CAIDS, tienen la misión de prestar atención integral a las personas más vulnerables de los sectores LGBTI. En Bogotá se puede ser. Regresamos al sofá de Canal Capital. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Sofá Capital. Estamos con Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa. Marcela, para terminar, ¿qué se nos viene en la agenda próximamente? ¿Fechas, escenarios, adopción, ley de identidad de género? Sí, yo creo que hay muchos temas, incluso si la Corte llegara a decir el sí, en el cual tenemos mucha esperanza. Hay unos temas de implementación. Una cosa es que la Corte saque una sentencia y otra cosa es que los operadores de justicia la cumplan. ¿Cuánto llevamos intentando lo de los derechos patrimoniales y la unión marital de hecho como tal? Entonces creo que ahí hay un importante desafío en términos de implementación. Todos los temas de ley de identidad de género, por supuesto, todos los temas de acoso escolar y violencia escolar, especialmente cuando viene por parte de los directivos y directivas de los colegios. Recordemos que estamos a un año de la muerte de Sergio Urrego y seguimos en este debate no solamente penal, sino también constitucional. Yo creo que también tenemos que aprender que los temas de discriminación no solamente son penales, sino que también debemos seguir fortaleciendo los temas de prevención, y ahí el Estado tiene un papel muy importante en términos de políticas públicas. Vamos a anticipar la discriminación, sería el paso siguiente.
¿Cómo así? Pues justamente, educar para que no haya discriminación, no nos toca castigar a quienes discriminan. Claro, es que no tenemos que llegar a estos casos tan dolorosos como nos muestra el caso de Sergio Urrego. Nosotros tenemos que evitar que esto se vuelva a repetir. Realmente es muy doloroso que tengamos que perder a una persona que era un soñador, que realmente tenía muchas cosas que decirle a esta sociedad simplemente por la discriminación. No es justo. Bueno, Marcela, de nuevo muchísimas gracias por haber venido al programa a compartir su experiencia en la audiencia pública. A ustedes muchísimas gracias por habernos seguido la noche de hoy. Nos vemos dentro de 8 días para más temas de interés para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgeneristas, pansexuales, heterosexuales, todos los colores de la diversidad sexual. Gracias y buenas noches.